Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan Bautista es llamado así por su misión de predicar y administrar un bautismo de preparación para la llegada del reino de Dios. El Evangelio y la tradición cristiana nos revelan que su misión fue preparada por Dios desde el mismo momento de la concepción. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, y hoy conmemoramos el nacimiento de San Juan Bautista. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que
Oración. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto. Concede a tu iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillas son tus obras. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía, Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad, de la descendencia de David, como lo había prometido. Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía, yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo hoy entonces estamos celebrando a San Juan Bautista, su nacimiento, 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista. Y aquí entonces nos narra el evangelista Lucas todo este acontecimiento tan interesante. Siempre es Dios el que actúa, ¿verdad? Es la obra de Dios que actúa en nuestra historia y a través de esta familia, Zacarías, Isabel, que Isabel, la madre, da a luz un hijo. Y viene una de las cosas más importantes, ¿verdad? A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño. Y es aquí donde se pregunta la cuestión de la identidad, queridos amigos. Es interesante el nombre también que le querían poner, Zaharia, Yahvé que recuerda, Yahvé que nos recuerda, Yahvé que nos olvida, Yahvé que viene de nuevo para salvarnos y ayudarnos. Pego la Zaharia. Bueno, pero la madre dice, no, se llamará Juan. Y entonces viene, claro, según la tradición, dice Juan. No, ¿por qué? Porque su padre se llama. ¿Quién se llama en tu familia? Lleva ese nombre. Y ahora viene la intervención del papá. Le preguntan, Reipotaico lleva la bandera, la era la Juan, Taigo Reipotá la era Zacarías, Eva de Erenye. Escribían de ave. Preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Es la fuerza del Espíritu entonces, queridos amigos. Es la gracia del Señor. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. El nacimiento de este niño, el nacimiento del precursor, cómo nos indica y cómo nos está diciendo, preparen el camino del Señor, preparen el camino del que viene para salvarnos. Hay gohuina lleva, y después se nos anguacha, vos haces anguacha de peipoña, de mopo a mí, y allá por mis anguape y por a mí en la vida cristiana. Y entonces él escribe Juan es su nombre. Y miren la maravilla y el milagro. Quiere decir que cuando nosotros descubrimos, sabemos, somos sinceros, también todo cambia en nuestra vida y en nuestra existencia. Ahí podemos hablar.
la iyapúa, la imondá, la hipocoía, miango, quin o asunto, ñandego ñambojera hoy umia en su hue, ya, umia iñen su hue. Mala iñen su hue. Hala iñen su hue, donde de igual va la olla posea. O sea, se presenta, algunos son calladitos nomás. Iñen su hue, porque oquín o asu de inde, de imoyo inde, lleva. Porque hay otras cosas en la o calcula. Otras cosas lo calcula. Y ustedes saben, queridos hermanos, que no sé si en todas las culturas, ¿verdad? No sé si en todas las está corre pe mundo a pear y como esta cultura usted ve y cueva mañana ya. Pero esto es cierto, nosotros tenemos ciertas características, ¿verdad? Que expresamos mucho con nuestro rostro y con nuestra forma de ser. Manifestamos mucho. No me quiero arriesgar y decir que todos sean así, ¿verdad? O que toda la humanidad sea así, pero menos que pisa hoy ella lleva. La ñande ñonte. Pero ñande sí ella esa peña en su hueá. Pe imondagina ya puse ande, de botarse. Pe o ya pota ina otra cosa ainda sí ainda. Ya pillamos ahí veo ñamo vaya ima ainda. Entonces ñande yaro pea la vez acá añade aquí en esta lectura, ¿verdad? Zaharia, Dios te recuerda quién eres, de dónde vienes, a dónde tienes que apuntar. Y Zacarías dice que apenas dice, no, Juan es su nombre, dice la verdad. Él manifiesta, ahí en su huevo y entonces no piensan que esto, aquello, brillante lleva sin comprometerse, no, lo dice de corazón, Juan es su nombre. A pesar de que no había nada en su tradición. ¿Y qué pasa? Cuando le dice su nombre Juan, todos quedaban mirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo es la gracia de Dios? En la medida en que nosotros decimos la verdad, en la medida en que nosotros proponemos la verdad, ciertamente, todo se abre para la gracia del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que revele con generosidad la sabiduría y la bondad de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra comunidad cristiana, para que crezcamos en la fe y nos levante de nuestras caídas, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los enfermos, para que encuentren la compasión y la cercanía de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familia, para que sepan comprender la voluntad de Dios y se acerquen a Él con esperanza, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrá
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o de yara Ele ata angay para fui ore por yafu elko Jesucristo, tu pañam de yara o de yara Ele ata angay para fui ore por yafu elko Jesucristo, tu pañam de yara o de yara Ele ata angay para fui ore por Queridos hermanos, este
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Renovados por el banquete del Cordero, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por Juan el Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María.
Jesús.